Rafael Correa por el delito de violación a la soberanía como consecuencia del secuestro de Fernando Balda. Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a favor del asilo de Julian Assange. Su defensa rechaza que exista un pacto con el correísmo. Jueza revocó la prisión preventiva contra el concejal Eddie Sánchez y su esposa. Acusados de presunto lavado de activos, en su lugar deberán usar un grillete electrónico. Ministerio de Educación terminó su contrato con empresa china por incumplir con la construcción de 200 unidades educativas en el país. En lo internacional, cientos de británicos salieron a las calles de Londres en rechazo a la visita de Donald Trump al Reino Unido. Además, atentado durante un mitin político en Pakistán deja 124 muertos y al menos 140 heridos. Viernes 13 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral. Aquí iniciamos. Un activista colombiano de derechos humanos habría solicitado a la Fiscalía se investigue al expresidente Correa por el delito de violación a la soberanía de ese país. Esto como consecuencia del secuestro de Fernando Balda. La defensa del expresidente descarta que una nueva demanda tenga futuro en el vecino país. Él es Jaime Restrepo, abogado y activista de derechos humanos, miembro de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, quien anuncia que ha presentado una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa por una supuesta violación de soberanía. Él explica las razones. Donde el presidente Correa utiliza a agentes de su gobierno, de la policía secreta ecuatoriana, organizan un grupo especial, lo traen a Colombia y proceden a secuestrar a Fernando Balda en territorio colombiano. Asegura que con el ingreso clandestino de agentes encubiertos de la policía ecuatoriana para capturar y secuestrar al activista político Fernando Balda, se ha violado la soberanía de Colombia y que eso debe ser sancionado. Y no solo eso, además de exigir de la Fiscalía General de la Nación colombiana de que ese crimen, de que el secuestro de Fernando Balda no quede impune. En Ecuador este anuncio ha provocado ya reacciones. Fernando Balda asegura que de iniciarse el proceso se presentará como demandante particular ante la justicia colombiana. Estoy haciendo maletas ya para ir a Colombia, solo estoy esperando que la Fiscalía de Colombia me cite para yo comparecer allá también como acusador particular de todos los implicados. Mientras que la defensa del expresidente Rafael Correa descarta que un proceso judicial bajo esos términos pueda tener futuro en Colombia. Les ruego que seamos un poco más serios, porque a veces se difunden estos rumores que terminan más bien desorientándonos. Yo creo que hay que ser un poco más sensatos y serios. O sea, si se da un dato tiene que ser fundamentado, tiene que ser respaldado por alguna documentación. Lo otro es una aventura, es seguir cayendo en la política del rumor que no ayuda absolutamente para nada. En todo caso, la demanda está presentada y se espera que en los próximos días exista un pronunciamiento de la Fiscalía colombiana, aunque dentro de la justicia de ese país aún continúa abierto el caso del secuestro al activista Fernando Balda, pues se busca identificar a los responsables intelectuales de ese secuestro. Informó Javier Gallo. Un nuevo bloque de información desclasificada de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAI, entregado a las partes procesales involucradas en el secuestro en Colombia, al exasambleísta Fernando Balda, establecería que se desarrollaron 2 operativos para cometer el ilícito y que se invirtieron recursos del Estado ecuatoriano. El primero en ponerse en ejecución habría sido el operativo Guayacán. Patricio Abad, abogado de Fausto Tamayo, excomandante de la Policía Nacional y en ese entonces director nacional de inteligencia. De lo que ha podido leer de la información desclasificada de la Secretaría Nacional de Inteligencia, refiere que Guayacán sirvió para recoger información sobre movimientos de oposición en América Latina, en donde habría participado Fernando Balda. Se reunían con el expresidente Álvaro Uribe y algunos otros activistas de línea conservadora, podríamos decir, según la SENAI, para desestabilizar el gobierno de Rafael Correa en ese entonces. Con la documentación desclasificada se podría establecer de dónde surgió el financiamiento del operativo. Hay un documento que establece que la logística y todo el dinero para esta operación básicamente
era pagado por la Secretaría Nacional de Inteligencia, no tiene nada que ver con la Dirección General de Inteligencia. Por el momento no se ha podido establecer el monto económico destinado para Guayacán. Israel Moreno es abogado de uno de los detenidos. La SENAI desclasificó más documentos el día de ayer, se desclasificaron, pero ya esto es un segundo evento porque hubo una primera comunicación por parte de la SENAI. En base a los testimonios, el 6 de agosto del 2012 surge el operativo Wilson, como respuesta a lo que Balda publicaba en las redes sociales sobre la honra del expresidente Rafael Correa. El 13 de ese mismo mes y año se da el secuestro. Felipe Rodríguez, abogado de Balda, se muestra impactado con lo que está saliendo a la luz. Y esta nueva información sobre el operativo Guayacán ya no solo nos habla sobre un operativo para localizarlo, sino para traerlo a cualquier precio. Es importante que ya la SENAI empiece a desclasificar y, como lo he dicho, la verdadera sorpresa se va a llevar el Ecuador no cuando desclasifiquen todo lo que hay de Fernando Balda, sino cuando desclasifiquen todo lo que ha hecho la SENAI. Y ahí ustedes van a descubrir cómo ha sido un periodo, una década de terror la que nos gobernó. Este viernes, como parte de la indagación, acudió a la Fiscalía General el expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal. En esa fecha, asesor presidencial. Una versión solicitada por la defensa de Pablo Romero, en la que se me preguntó si conocía algo sobre los temas de indagación sobre el llamado caso Balda, a lo cual he respondido categóricamente que conozco exclusivamente lo que los medios de comunicación, lo que ustedes han hecho público. Informó Héctor Romero. La defensa de Julian Assange en Ecuador celebró la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la consulta hecha por el Gobierno Nacional respecto a la situación del hacker asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace 6 años. Además, rechazan que Assange haya tenido un acuerdo con el régimen correísta. Para Julian Assange, su defensa y sus seguidores, resulta una victoria la posición de la Corte Interamericana, que en 65 páginas responde a Ecuador sobre la situación del asilo del hacker australiano. La Corte apunta a que los estados tienen la facultad de otorgar o no el asilo, de acuerdo a su soberanía, y en su opinión, el buscar esta protección se enmarca en un derecho humano. Nosotros le emplazamos, ¿qué va a hacer con esta opinión consultiva? Porque ya se transforma en una ley interna y un criterio vinculante de protección de derechos de Assange. Y para Rubén Álvarez, representante legal del australiano en Ecuador, con esta opinión se deberían dar por terminadas medidas impuestas a Assange, como la incomunicación. Reitero, él es periodista. Y por lo tanto, como periodista, ¿cómo se gana su vida? Realizando criterios de opinión y exponiendo también investigación. Si le aíslan y no puede usar Internet, que es un mecanismo de trabajo, obviamente están impidiendo el ejercicio de sus derechos y discriminando con otros. El argumento que sostiene el asilo de Assange es el supuesto peligro que correría su vida si es entregado a la justicia británica y luego extraditado a Estados Unidos, en donde es señalado como enemigo público después de la filtración de miles de archivos clasificados. Y si es capturado, si es aprendido y es trasladado a Estados Unidos, veremos las consecuencias y luego la responsabilidad internacional, que ojalá no lo tenga el Estado ecuatoriano. Álvarez rechaza que exista un plan para sacar a Assange de la embajada ecuatoriana y aún peor, que haya existido un acuerdo entre el gobierno de Rafael Correa y el fundador de Wikileaks al momento de otorgarle el asilo en 2012. Si usted recuerda la filtración de Wikileaks en algunos temas de coyuntura nacional, no empieza en el 2012, empieza en el año 2010. En 2010 no había ningún tipo, ni siquiera una incidencia o una presunción de un posible desenlace de asilo. De acuerdo al jurista, las denuncias hechas esta semana por el portal Focus del periodista Fernando Villavicencio son infundadas. Yo le invito a señor Villavicencio que vaya a Londres, que vaya a la embajada, solicite una entrevista y que pida autorización al gobierno ecuatoriano para que se entreviste con Assange. Yo estoy seguro que le va a dar la oportunidad, pero no podemos solamente establecer información unilateral y no confrontada. El canciller José Valencia aseguró recientemente en un medio internacional que se busca una solución al caso Assange en conjunto con el Reino Unido y que esto podría darse muy pronto. Informó Carolina Basante. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha revocó la prisión preventiva contra el concejal Edy Sánchez y su esposa. Como medida cautelar deberán portar un grillete electrónico y presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
El pasado 28 de junio, el concejal Eddie Sánchez, su esposa y sus 3 hijos fueron detenidos para investigaciones por el presunto delito de lavado de activos. Dinero, joyas, computadores y documentos fueron parte de los objetos incautados durante el allanamiento a su vivienda. Horas más tarde, los hijos del edil fueron liberados, mientras Sánchez y su esposa permanecieron cerca de 3 semanas arrestados. Hasta este viernes, cuando la Corte Provincial aceptó el recurso de apelación para el concejal y su esposa, quienes ahora deberán portar un grillete electrónico. Tiene que presentarse periódicamente y mantenerse dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Las investigaciones del presunto delito iniciaron hace 3 meses, cuando supuestamente se identificaron operaciones inusuales con dinero injustificado, indagaciones que fueron aclaradas por la defensa del concejal. Él tenía los sustentos necesarios de cada uno de las transacciones que se habían registrado en sus cuentas, como las de su esposa, a partir de los informes de Contraloría y los informes de los distintos entes de control que fueron adjuntados al expediente de investigación. Esta no es la única indagación que se realiza al concejal Sánchez. Desde el mes de abril también se investiga por el presunto delito de asociación ilícita, tras la detección de una supuesta red de corrupción al interior del Cabildo, informó Sofía Vintimilla. El Estado ecuatoriano pone fin unilateral a un contrato que mantenía con una empresa china que se encargaría de dotar de unidades educativas tipo Milenio a nivel nacional. El incumplimiento en los tiempos establecidos, así como fallas en las especificaciones técnicas, serían parte de los argumentos. Fue con fecha 18 de agosto del 2015 que el Ministerio de Educación firmó un convenio con la empresa china Railway número 9 para la adquisición de 200 unidades educativas provisionales prefabricadas, tipo Milenio, que incluía ensamblaje, instalación y puesta en operación a nivel nacional, con plazo de 630 días para su ejecución, que culminó el 9 de junio del 2018. Frente al incumplimiento, la Secretaría de Estado toma acciones. Llegado a esta lamentable terminación unilateral del contrato, debido a que en varias instancias hemos mantenido reuniones técnicas a nivel ya de los principales de la empresa china Railway y no hemos logrado subsanar los inconvenientes técnicos que presenta el contrato. El monto del contrato asciende a $196 millones. El 18 de mayo del 2016 se entregó como anticipo $29 millones. La demora en entrega no sería el único inconveniente. A la fecha, ya se han sumado $29 millones en multas. Tenemos, por ejemplo, incumplimientos en los tipos de pisos y cubiertas de las unidades educativas. Tenemos deficiencias en las conexiones, por ejemplo, entre las vigas, entre los dados de cimentación, entre los paneles, el sistema de bombeo de agua, el sistema de desfogue de agua lluvias, no cumplen con las características que están determinadas en el contrato. De las 200 unidades educativas, 50 tendrían un avance significativo, pero no cumplirían las especificaciones determinadas. La mayoría están ubicadas en Manabí. Iban a reemplazar a las afectadas por el terremoto. Es necesario informar que el 27 de marzo del 2018, el ministro de Educación ha solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial por acción y omisión de este contrato en todos sus procesos, es decir, la fase precontractual, contractual y de ejecución del mismo. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, espera recuperar alrededor de $54 millones, informó Héctor Romero. En la Asamblea Nacional comienzan a sonar los nombres de los legisladores que podrían abandonar su curul para terciar en las próximas elecciones seccionales. Los nombres de algunos candidatos a alcaldes o prefectos podrían salir desde la Asamblea Nacional. Son varios los nombres de actuales legisladores, los que suenan para ocupar posiblemente un lugar en la lista de candidatos en las próximas elecciones seccionales. Acá no descartan que puedan postularse como candidatos a alcaldes o prefectos. Un ejemplo de ello, la esmeraldeña Roberta Zambrano, que llegó a la legislatura por el Partido Social Cristiano. A ella no le disgusta la posibilidad de terciar por la prefectura en su provincia. La verdad es que todavía no he tomado la decisión. Lo que sí es que he tenido la propuesta de parte de los ciudadanos y esperamos pues llegar a unas encuestas donde sean ellos los que escojan y elijan a las personas que quieren que los vaya a representar. Suena también el nombre de Jorge Yunda como candidato a la alcaldía de Quito. Asegura que aunque no ha tomado una decisión definitiva, la idea de ser alcalde no le desagrada.
Yunda llegó a la asamblea auspiciado por el partido de gobierno. Creo que sería una linda oportunidad, pero ya lo decidiremos, lo definiremos en los próximos días. Para la Sierra Centro se habla ya de la posible candidatura de Luis Fernando Torres a la alcaldía de Ambato. El legislador socialcristiano no descarta esa posibilidad. La decisión, dice, la tomará en los próximos meses. Existe una corriente ciudadana a favor de que yo sea candidato a la alcaldía de la ciudad de Ambato. Yo definiré si soy o no candidato para finales del mes de noviembre o principios del mes de diciembre. Un poco más al sur, en Cuenca, suena el nombre del asambleísta Esteban Bernal como candidato por la agrupación Creo para terciar en las elecciones por la alcaldía de esa ciudad. Yo no he descartado, porque creo que sería un honor servirle a la ciudad de Cuenca como su alcalde, pero existen varios elementos que tienen que girar alrededor de eso, y entre eso es la percepción que uno pueda tener de la aceptación de la ciudadanía. Y mucho más al sur, en Loja, la legisladora Yanine Cruz tampoco descarta que pueda ocupar un lugar en la lista de candidatos para terciar en las elecciones por la alcaldía. Amo mi ciudad, me encantaría trabajar por mi gente, creo que es uno de los sueños que cualquier político tiene, trabajar para su gente, pero me mantengo, hoy soy asambleísta. Son algunos de los nombres de los legisladores que podrían abandonar la asamblea para buscar una dignidad de elección popular en su provincia. En todo caso, la decisión final de quién acepte o no terciar en las próximas elecciones se tomará en las próximas semanas. Informó Javier Gallo. Una comunicación telefónica que la policía ecuatoriana habría tenido en febrero pasado con alias Guacho deja varias inquietudes en los familiares de las víctimas. Según afirman, los asesinatos que cometieron y que se cometió a través del Frente Oliver Sinisterra pudieron haberse evitado si las autoridades actuaban de manera adecuada. Aunque la llamada entre Guacho y un coronel de la policía se concretó el 25 de febrero de 2018, las conversaciones entre el disidente y los gendarmes nacionales se habrían dado mediante WhatsApp desde enero pasado. Nosotros tuvimos conocimiento de esas conversaciones por chat a través de la prensa. Y sobre estas comunicaciones es precisamente que los familiares de las víctimas de alias Guacho buscan respuestas. Pues, por ejemplo, indican, ante la llamada de febrero ya se habría conocido que Guacho y las autoridades mencionaban de pactar un acuerdo para frenar los ataques de Oliver Sinisterra en Esmeraldas. Quisiéramos saber, o creo que es importante para todo el país saber, efectivamente qué acciones se hicieron para darle la importancia que estas amenazas tenían. Pero antes de la llamada existirían conversaciones de WhatsApp que el disidente compartió desde enero de 2018 con un mayor de la Policía Nacional. En la misma se daría un plazo de 48 horas de cese al fuego, eso mientras se concretaba una reunión con miembros de la policía. Eran demandas que la policía ya las conocía desde inicios de enero del año 2018. Es aquí donde entran los cuestionamientos por parte de Yadira Guagallo, quien fue novia del fotógrafo de Diario El Comercio, Paul Rivas. Nosotros al día 26 de marzo lo que se nos dice es que no saben quién tiene secuestrados a los chicos y que no saben qué piden por los chicos. A decir de ella, las autoridades ante la información y condiciones claras que tenían desde enero de 2018 pudieron frenar las muertes de todas las víctimas de Guacho. El secuestro de Paul, Javier y Efraín se pudo haber evitado. La muerte de los 4 militares, los infantes de Marina, se pudo haber evitado. El secuestro y asesinato de Óscar Villasís y Katy Velasco se pudo haber evitado si es que se tomaba con seriedad esos trabajos de inteligencia. Finalmente, Guacho quedó, según se muestra en el chat, en llamar al número de contacto al vencerse el plazo, es decir, el 27 de febrero. La policía no habría respondido. Ante lo que el criminal habría señalado, esperaba saber qué pasó. Hemos hecho un compromiso y no han salido con nada. Informó Javier Rosero. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció que se abrió un expediente en contra de los 3 militares que abandonaron las instalaciones del destacamento de Tovar Donoso junto al cabo Wilson David Ilaquiche, quien está desaparecido. Anunció que los uniformados cometieron una falta grave y que su caso se está juzgando en los tribunales. Ilaquiche, que todavía no aparece, es alguien que junto con otros 3 voluntarios, desgraciadamente, se cometen faltas graves dentro de la institución. Eso es vergonzoso, que la disciplina se haya quebrantado a tal nivel de abandonar ilícitamente un campamento como es el destacamento de Tovar Donoso y hasta ahora no aparece. ¿Por qué? Salió del campamento, cometió una falta grave, atentatoria, y está juzgándose en los tribunales militares a los 3 que le acompañaron.
Murió intempestivamente Marcelo Alvarado, el ciudadano quien denunció haber sido violado hace más de 50 años por un sacerdote cuencano. El deceso se produjo en plena entrevista a un medio de comunicación. Sucedió esto, algo terrible. Se murió en mis brazos. No pude hacer nada. Fue instantáneo. Así narraba totalmente apenada la doctora María Palacios el fallecimiento de Marcelo Alvarado, ciudadano de 64 años de edad, quien denunció públicamente haber sufrido violación hace 50 años y más por el sacerdote cuencano César C. La muerte del occiso se produjo cuando este daba una entrevista a un medio de comunicación. Y las palabras que él decía es: yo no voy a pedir perdón. Yo no voy a pedir perdón a la persona que me hizo tanto daño. Y después de unos segundos él falleció. La familia cree que esta inesperada muerte obedecería a la depresión que le ocasionó a su familiar el consejo de la psicóloga recomendada por la Iglesia cuencana, en el sentido que éste pidiera perdón a su agresor. Siguió la terapia y me propuso que pida perdón. Esto me molestó enormemente y me retiré. Le afectó bastante el corazón, estaba bastante afectado. Le maldecía a este cura porque él recordaba desde los 7 hasta los 10 años que le había violado. El cuerpo de Marcelo es velado en medio de la intimidad de su familia y amigos, quienes lideran las acciones para buscar una condena al sacerdote, acusado hasta el momento por 5 personas de abuso sexual, manifiestan que continuarán exigiendo justicia. Él estaba dispuesto a luchar. Él quería llegar muy lejos. Él quería hacer justicia, como le dijo al obispo la última vez que nos reunimos. Lo único que pide es justicia, no pide dinero, sino justicia. No vamos a dejar que esto quede en la impunidad. Haremos todos los esfuerzos sociales, institucionales. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. La madre de David Romo, el joven que se encuentra desaparecido por más de 5 años, asegura que de la detención de uno de los supuestos involucrados se enteró por los medios de comunicación y no por las autoridades. Asegura que dentro de la investigación que se sigue aún hay muchos vacíos. La detención el pasado 12 de julio de Mauro C., alias Teniente, en Colombia, uno de los involucrados de la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de David Romo y quien sería uno de los actores materiales de su presunto asesinato, no termina de convencer a la madre de David, Alexandra Córdoba. Con esta detención no puedo esperar absolutamente nada, porque primero es una investigación que está fraguada de muchos errores, negligencias, omisiones, mentiras, forjamiento de documentos. Ella y su abogado Milton Castillo aseguran que aún hay muchos vacíos en la investigación. A decir de Córdoba, que su hijo haya ido a una clínica la noche que desapareció mientras ella sabía que tomaba un bus de su universidad a la casa es ilógico. Esa teoría de la existencia de una clínica donde habrá ido David ha sido utilizada por la Policía Nacional y la Fiscalía con el único afán de desprestigiar el nombre de David y hacer aparecer que la víctima era un drogadicto que murió en su propia ley. Alexandra además cuestiona la manera en cómo se ha enterado de la detención de alias Teniente y otros elementos de la investigación. A las partes que estamos en este caso no se nos ha informado absolutamente nada, y si ahora sé algo de lo que sucedió el día de ayer es por ustedes, por los medios de comunicación. El doctor Castillo, por su parte, insta que las autoridades protejan a Francisco E., otro de los presuntos involucrados, quien se encontró en calidad de testigo protegido y dio un testimonio anticipado. Él supuestamente vio todo lo que sucedió y vio que este supuesto terapista, alias del Teniente, estuvo presente cuando asesinaban a David. Nosotros tememos que él, que es el único eslabón que tiene la policía, muera de un momento a otro, como hemos visto con estupor, sucede en otros casos en el país. Alexandra y su familia se encuentran a la espera del informe que emitirá la Defensoría del Pueblo, en donde dicen se detallará su lucha por encontrar a David Romo. En Quito informó Andrea Orbe. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Mucha atención al regresar en Santo Domingo de los Áchilas. 10 sacos de pólvora negra fueron decomisados por personal militar. Además, cámaras de seguridad, esto en Puerto Viejo, captaron a delincuentes armados cuando asaltaron las oficinas de Porto Aguas. Se robaron alrededor de $2.400. Ya volvemos con los detalles de estas y otras noticias en TVC.
Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. Antes de continuar, una rectificación en la nota que presentamos sobre el pronunciamiento de la defensa de Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Debemos rectificar que el nombre del abogado del fundador de Wikileaks es Carlos Poveda. Ahora les contamos que fueron encontrados 10 sacos de pólvora negra que al parecer eran transportados desde Santo Domingo de los Áchilas a Riobamba a bordo de una camioneta. El decomiso fue realizado por el personal militar que tiene un peso de 20.000 libras. Durante un operativo de retén en carreteras, elementos del Batallón de Ingenieros del Ejército Montúfar dieron con esta camioneta en la que se transportaban 10 sacos de pólvora negra, camuflados bajo 3 sacas de ropa y un maniquí. La cantidad exacta fue 1020.2 libras de pólvora negra, lo cual será llevado por parte de la Policía Nacional a instalaciones de la PJ, para posteriormente el fiscal remitir hacia nuestra unidad militar. Un ciudadano que conducía el vehículo con el material explosivo fue detenido. Supuestamente él tiene una fábrica y él trabaja en eso, lo que son juegos pirotécnicos, pero eso está por investigarse. De acuerdo a la versión dada por el detenido, habría salido desde Santo Domingo con dirección a Riobamba, lo que ahora es investigado. Eso está en proceso de investigación para saber de dónde mismo venía la pólvora, si venía de Esmeraldas o salía de aquí de Santo Domingo. La pólvora negra tiene diversos usos, entre los que se destaca para la elaboración de explosivos caseros y la detonación de municiones. Por ello no puede ser transportada libremente. Para poder llevar este tipo de material se necesita unos permisos y guías específicas, lo cual el señor que se encuentra detenido por la Policía Nacional no las tenía. El fiscal de turno ordenó el decomiso de la pólvora negra y su traslado a las bodegas de la Policía Judicial. En las próximas horas se realizaría la audiencia de flagrancia contra el detenido. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Cámaras de seguridad captaron a delincuentes armados cuando asaltaron las oficinas de Porto Aguas en el cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Los zampones se llevaron $2.400 aproximadamente. La Policía Nacional capturó a varios integrantes de esta red delictiva. Un minuto fue suficiente para que varios delincuentes armados se lleven $2.400 en una de las oficinas de Porto Aguas del cantón Puerto Viejo. Testigos relatan que los individuos llegaron en motocicleta haciéndose pasar como clientes. Hemos desarticulado el día de hoy una organización urbano-delictiva dedicada al robo de unidades, entidades bancarias y robo a personas. Esta organización, con las investigaciones sabremos si actuaron en otros eventos delictivos. Estos 3 implicados lograron huir rápidamente después del atraco gracias a un cómplice que los esperaba afuera. Yo salí corriendo a ver de qué se trataba cuando alcancé a ver a unos tipos que se subieron en una moto, en 2 motos y eran 4 y se fueron rumbo a la Pedro Gual. Los afectados avisaron de inmediato a la policía. Así fueron sorprendidos dentro de una casa donde supuestamente se repartían el botín. Gracias a la alerta del ECU 911, que fue fundamental para nosotros poder armar este dispositivo. En el operativo decomisaron 20 celulares, armas de fuego, dinero en efectivo, entre otras evidencias. Asimismo, el armamento será sometido también por DINASER para ver si tiene algo que ver con muertes violentas o alguna situación. En total son 7 sospechosos aprehendidos para investigaciones. Hay sistemas de seguridad en las entidades en las cuales deberían sacar las gorras, las gafas y tal vez poner las cámaras bien ubicadas como estaban hoy. Informó Adriana Peralta. Ante la acción oportuna de la Policía Nacional, un taxista se salvó de morir en manos de los delincuentes. El hecho sucedió el pasado 12 de julio en Quito, a la altura de la avenida Simón Bolívar. Un oficio que se ha tornado peligroso, según afirman varios profesionales del volante, es el taxismo. Prueba de ello es el caso de Gustavo, quien en su labor diaria casi pierde la vida cuando a su vehículo se subieron 2 delincuentes. Se marcaron y me dijeron que les haga la carrera a la barrio La Esperanza, que está a unas 5 cuadras más o menos de distancia. Carrera que se convirtió en un tormento, ya que según el parte policial fue amedrentado y agredido con un arma blanca. La finalidad de los delincuentes habría sido liquidarlo para robarle el vehículo.
Me echaron una pequeña puñalada aquí en el costado derecho del estómago y en la parte del hombro atrás, y en la cabeza me rompieron una botella. Por fortuna, un equipo de policías logró notar la actitud sospechosa de los sujetos en el taxi, acción que habría sido percibida por los delincuentes, mismo que en su afán de huir intentaron atropellar a los gendarmes. Una vez interceptados, afirman los policías, las actitudes violentas no cesaron. A la altura de una quebrada, procede el conductor afrodescendiente a bajarse y con un arma blanca tratar de atentar contra mi vida. Según las versiones de los gendarmes, antes de proceder con la liberación del conductor del taxi que se encontraba en el asiento trasero maniatado, procedieron a neutralizar a los asaltantes sorprendidos en delito flagrante. Inmediatamente unos compañeros hacen disparos al aire para inmovilizarle, se inmoviliza, y llegan un resto de unidades y proceden a la detención de estos 2 ciudadanos. Finalmente se confirmó que los individuos detenidos presentarían antecedentes penales por robo y homicidio. Dentro de las evidencias se pudieron encontrar 2 cuchillos, un pico de botella, la correa con la que maniataron al conductor y una especie de herramienta de hierro en punta. Informó Javier Rosero. La violencia intrafamiliar alcanza niveles alarmantes. Un hombre intentó quemar a sus hijas mientras reclamaba por $20 que se habían extraviado en la casa. La madre de las menores presentó la denuncia en la fiscalía. De ahí dice que le faltaban $20, se la habían perdido y le echó la culpa a las niñas. Aún no logra salir de esa pesadilla en la que se convirtió su hogar en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. El sábado 30 de junio a las 18 horas, Felisa empezó a desconocer al padre de sus 5 hijas. Y de ahí les dijo que si no aparecían los $20, él las iba a quemar para que dijeran la verdad. Los minutos eran eternos y parecían gotear en medio del espanto de sus hijas. Tenía aliento a alcohol, agrega Felisa. Él las encerró en un cuarto. Él ingresó con una poma de un líquido y se las tiró encima. Que eso era diésel, y a una la bañó totalmente, a la otra le chispeó nomás. Llegó un amigo de él a buscarlo y el amigo se lo llevó. Incondicional, su sobrina Narcisa la acogió con todas las niñas. No tienen qué ponerse, tampoco certezas. A estar en una casa, luego en otra, por su seguridad y 2 por cómo ella está. Es un crimen que no terminan de estudiar. Acá no les falta techo y un plato de comida. Por ahora hay 2 asuntos urgentes. Ayuda psicológica para las niñas y para ella. Y trabajo en lo que sea. Ella puede trabajar en limpieza, cuidando a algún niño más. Quienes deseen colaborar con Felisa pueden comunicarse al 096-119-6749 o al 099-154-5500. Dijo que él se iba no porque quería, sino porque lo habían venido a ver, pero al regreso él iba a terminar de hacer lo que no había hecho en ese rato. Él está haciendo su vida normal. O sea, él no está afectado en nada. Eso es lo que más me molesta. A ella, sin embargo, les urge despertar de todo esto, informó Jorge Escobar. Un incendio se registró en una bodega de reciclaje ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. Afortunadamente no se registraron personas heridas. A lo lejos se divisaba la humareda en la avenida 25 de Julio y Las Esclusas al sur de Guayaquil. El incendio se registró cerca de las 9:30 de la mañana de ese viernes en esta bodega de reciclaje. Como ustedes ven, son montículos grandes que están encendidos todavía en la parte de abajo. Estamos pidiendo una máquina para remover porque son material demasiado pesado. Cámaras de videovigilancia del ECU 911 captaron estas imágenes. El flagelo inició en la parte posterior de este predio, donde había material de fácil combustión. Podría ser unión de químicos ahí, porque reciben baterías, tantas cosas. Con este sol que estaba haciendo, podría haberse entendido. Son causas probables. Nosotros vemos que ellos tienen permiso. Y sí lo tienen. ¿Qué pasa? ¿Sí lo tienen? Sí lo tienen. Sí tienen. ¿Está mal almacenado, verdad? Está mal almacenada por el momento que cogen cualquier cantidad de materiales y van acumulándolo uno encima de otro. No los clasifican. ¿Y eso Los miembros del cuerpo de bomberos trabajaron en 3 frentes para apagar las llamas. 150 bomberos y 23 unidades atendieron este incendio de alarma 3.
estamos hostigados ya de esta situación que realmente nos preocupa. Como usted ve aquí, vivimos puros hogares donde estamos niños, madres de familia, y miren lo que ha pasado esta humadera. Que remuevan esta recicladora, que se vaya a otro lado, nadie está diciendo que no trabaje. Nosotros no nos oponemos, vayan a trabajar, pero en un lugar donde se pueda trabajar, pues. Pero en un barrio residencial no. Aquí con el riego ellos, pues. Riegan chatarra, riegan fierros, clavos, de todo ahí, ¿no ve que? Y los muchachos salen por aquí. Este es un barrio donde hay niños, pues. Afortunadamente no se registraron heridos, informó Roselena Vascones. Alias El Viejo, un sujeto de aproximadamente 60 años de edad a quien le seguían la pista por cometer atracos en entidades financieras y gasolineras, fue capturado por agentes de la Policía Nacional. Se investiga su participación en asesinatos. De este señor se escuchaba hablar en casi todas las esquinas de la calle Portete, desde la 40 hasta la 17. En las esquinas, despensas, gasolineras y hasta en los locales de venta de electrodomésticos. Él y su compinche aparecen en casi todos los videos de los negocios que visitaron. El 15 de julio del 2017, el asalto en la avenida Portete y 17. El 23 de agosto del 2017, al restaurante El Chino en la 38 y Chambers. El 10 de abril del 2018 en la 29 y Venezuela. El 4 de mayo del 2018 la gasolinera en la Portete y 40. El 29 de junio la gasolinera en la Portete y Francisco Pina. Es el mismito, en el primero que vino con un chico así agarradito. Y en el segundo robo vino ya con un chico así morenito. Vemos una persona anciana y ya estamos asustados porque pensamos que era el señor. Nosotros nos quedamos así, chuta, ese señor ya anciano, imagínese haciendo esas cosas. Y ese es el modus operandi de ese ciudadano de la tercera edad, que porta un revólver, que hasta se despide de sus víctimas, cuando se lleva junto al otro antisocial tanto sus teléfonos celulares y el dinero de la venta del día. A él lo capturaron con esas dos armas de fuego cuando pretendía escapar. La policía lo buscó durante 4 meses y agentes de la CIPROVAC trabajaron día y noche hasta tenerlo identificado. Quien al verse ya cercado por la Policía Nacional procede a huir del lugar de los hechos y tratando de ingresar al domicilio, la policía le intercepta, donde al registrarle le pueden encontrar 2 armas de fuego en su cintura tipo revólver. Ahora buscan al resto de la banda, con quien presuntamente en el barrio de las calles 46 y Chambers hirió en una de sus manos al propietario de una despensa. Como yo estaba lavando, entonces yo vi una cosa y digo, ¡pum! Entonces decía, auxilio, auxilio, por favor ayúdenme, digo, la mamá de ella. Cuando lo vio el joven que ya le va. Llevaba el hermano, llevaba en el carro, llevaba con sangre. Con 75 años tiene 13 detenciones. Esta era la número 14, pero en la audiencia de formulación de cargos, según los datos colgados en la página del Consejo de la Judicatura, en esta audiencia, al no tener la información necesaria de parte de la Fiscalía, el juez de turno resolvió dejar la presente causa en investigación previa, de acuerdo al artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal. Por tanto, se otorga su libertad. Pide también que se elabore la correspondiente boleta de excarcelación, es decir, que regresó a casa sin ninguna medida sustitutiva ni alternativa, sin arresto domiciliario, ni el dispositivo electrónico, mientras que por acá están con temor de lo que pueda hacer en las próximas horas, informó Charlie Pisa. Momento de una nueva pausa, amigos televidentes, por la compañía, el cariño y sobre todo la sintonía. Un abrazo grande.